La selección, el diseño de soportes para los sistemas de tuberías, dentro de los cuales mencionaremos la información requerida para poder seleccionar o diseñar un soporte o restricción y la diferencia entre soporte y restricción, los soportes primarios y secundarios, los grados de libertad, los soportes flexibles y los soportes singulares. Para este webinar contamos con la presencia de Ricardo Freitas. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Carlota. Bueno, pues Ricardo tiene más de 30 años de experiencia en proyectos multidisciplinarios de ingeniería y construcciones en los sectores de oil and gas, energía y de procesos industriales en general. Cuenta con una extensa experiencia en diseño de sistemas de tuberías y equipos en las distintas etapas de proyectos EPC, ofertas, ingeniería básica y de detalle, fabricación e inspección. Además, Ricardo es instructor autorizado ASME y ha impartido distintos cursos de formación, así como seminarios. Por lo tanto, Ricardo, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros esta tarde y que nos enseñes todo lo posible sobre diseño de soportes. Muchas gracias, Carlota, y bienvenidos a todos a este curso. En el transcurso de la tarde de hoy estaremos hablando de algunos tópicos relacionados a lo que es la selección y el diseño de todo lo que tiene que ver con la soportación en sistemas de tuberías, no solo en el área de refinación, sino en el área petroquímica, aplicables a cualquier industria de tipo alimenticia, farmacéutica, entre otras. Los principios son básicamente los mismos. Y vamos a estar conversando de algunos tópicos o temas importantes que tenemos que tener en consideración a la hora de seleccionar y diseñar en algunos casos. Para esto hemos seleccionado algunas interrogantes y vamos a tratar de dar respuesta a estas interrogantes y al final también algunas que ustedes necesiten saber respuesta o tengan interrogantes relacionados con este tema. La primera pregunta que se presenta en esta lámina es: ¿qué información mínima requerimos en el momento que vamos a hacer la selección o un diseño de una soportación específica en puntos específicos para un sistema de tubería? Cuando estamos hablando de sistema de tubería, podemos estar hablando de un sistema, una única línea que parte de un punto A un punto B, o de un sistema que está constituido por varios ramales a través de distintos arreglos de tubería. Cada punto donde tenemos que intervenir para colocar tanto sea un elemento tipo soporte o un elemento que va a restringir algún movimiento, tenemos que considerar una serie, digamos, de insumos que tenemos que tener a la mano para poder dar cuenta de esa selección adecuadamente. ¿Cuáles son las informaciones requeridas? Son varias. No necesariamente tenemos siempre a la mano en el desarrollo de un proyecto, digamos un proyecto de cierta magnitud, no siempre tenemos a la mano todas las consideraciones, todas las variables, todas las características asociadas a esto. Pero sí hay unos mínimos insumos que tenemos que tener para poder hacer adecuadamente la selección o el diseño de estos elementos. En este caso, en proyectos medianos, grandes, normalmente tenemos un documento que se llama especificación de soporte, el cual contiene una serie de arreglos característicos previamente calculados que dan cuenta en función de una carga cuáles podemos usar. Y esto va a estar adecuado o va a ser, la selección va a ser adecuada en función que conozcamos las condiciones que necesitamos de tener en determinado punto de un sistema de tubería.
Otro insumo, otro documento que tenemos que tener a la mano es una isometría de una tubería, en el caso que estemos ya en la etapa de presoportación o soportación definitiva. Normalmente hay un grupo que se encarga de hacer los análisis de tensiones y flexibilidad en los sistemas de tubería, y estos deben dar una información inicial para poder hacer los arreglos asociados a lo que es la soportación de ese sistema de tubería. Ahora bien, no siempre es así. Hay líneas que no requieren un análisis de tipo formal y van a ser presoportadas a través de lo que son tablas y algunos documentos que sustentan la preselección o el presoportado de un sistema de tubería de acuerdo a algunos criterios. Pero por el momento vamos a asumir que estamos en la etapa donde los analistas de flexibilidad han hecho su trabajo, han hecho la labor, han generado alguna documentación asociada que sirve para poder, digamos, generar lo que son la selección o bien sea el diseño de un soporte. Una isometría de flexibilidad, si la hay, es porque se ha hecho un análisis previo de tensiones del sistema de tubería. Un plot plan, en el caso que estemos trabajando en proyectos donde se están haciendo desarrollos en 2D, en el caso que se estén desarrollando arreglos de tubería a través de plataformas 3D, podemos tener algún visualizador a la mano donde podemos utilizarlo para ver dónde poder colocar los sistemas que vamos a restringir, o la soportación o las restricciones asociadas al sistema de tuberías que nos han pasado para poder seleccionar los soportes asociados. La especificación de tubería nos servirá para, digamos, seleccionar, digamos, el tipo de material asociado que va a acoplar o va a ser unido en el punto específico donde estemos seleccionando la restricción o soporte, porque tenemos que ver qué tipo de material asociado a la tubería para no interferir en lo que son las condiciones de los materiales, bien sea que tuviésemos la posibilidad de generar alguna corrosión de tipo galvánica, de un material más noble, un material ferroso, entonces se produciría ciertas características no deseadas. La especificación de aislamiento de tuberías nos va a servir para determinar, en algunos casos o en la gran mayoría de los casos, el dimensionamiento que necesitamos de esos elementos para ser colocados en determinados puntos, porque podemos tener mayor o menores espesores asociados a lo que es el aislamiento del sistema de tubería o el aislamiento, bien sea en un equipo donde necesitemos colocar algún tipo de restricción para el sistema de tubería. Tenemos que saber el dimensionamiento correcto del espesor para poder darle lo que es el tamaño adecuado y seleccionarlo en función de nuestra especificación de soporte. Detalles de accesorios, de algunos accesorios correspondientes a lo que es la configuración de una restricción, una soportación como tal. Las deflexiones máximas permitidas dentro del proyecto, que normalmente están establecidas a través de un documento llamado criterios, criterios del proyecto, en este caso de la disciplina piping o la disciplina tubería, debe tener un documento el cual contenga algunos criterios específicos para tomar en consideración hasta qué deflexiones podemos llegar en un sistema de tubería, y eso nos va a definir lo que son las luces, los spans, entre un punto restringido, un punto de apoyo y otro punto. El tipo de instalación al cual estemos diseñando o seleccionando los soportes es importante, porque a medida que una instalación reviste más peligro, la soportación es más robusta, es más fuerte, porque tiene que configurarse de tal manera de resguardar lo que es el proceso de seguridad de una planta
Voy a poner, por ejemplo, no es lo mismo una soportación asociada a una refinería de crudo, de petróleo o una planta industrial de cualquier tipo, farmacéutico o alimenticia, que una planta de tipo nuclear. La soportación asociada a esas plantas, por ejemplo, la de tipo nuclear, por la peligrosidad que puede revestir algún efecto o alguna condición no deseada en un sistema de tubería. Claro está que estas restricciones y soportaciones tienen que ser más robustas, más rígidas en su configuración para poder acoger las cargas y dar un factor de seguridad mayor que en otras instalaciones. El tipo de carga a absorber, si estamos hablando de una carga de tipo sostenida, de tipo primaria, como el peso propio de la tubería, del fluido, del aislamiento, que son cargas llamadas normalmente primarias, sostenidas, y un caso ocasional donde queremos que el sistema se detenga en un punto determinado bajo una condición que se va a presentar en el tiempo. Por ejemplo, un sismo o un earthquake, que tenemos algún punto que en condiciones normales de operación se debe dejar mover, más sin embargo en una condición no deseada, ocasional, en función del tiempo, hay que detener el movimiento. Entonces, el tipo de carga asociado al cual vamos a colocarle un elemento restrictivo, un elemento de soporte, tiene que estar en consonancia a la carga que vamos a detener o al movimiento que vamos a detener en el espacio. Dirección y sentido de la carga a soportar es importante porque muchas veces podemos tener que queremos detener en un determinado sentido una carga, más sin embargo en la misma dirección, llamemos por ejemplo dirección X, en más X quiero detenerlo, pero en la dirección opuesta, en menos X, no quiero detenerlo. Entonces, o quiero dejarlo libre. Entonces, es importante saber la dirección y el sentido a la cual voy a detener cualquier tipo de movimiento o a la cual voy a hacerle oposición a una fuerza determinada. La magnitud, por supuesto, va a absorber. No es lo mismo 1000 kilos que 10.000 kilos o 10 toneladas. Una tonelada que 10 toneladas. Entonces, tenemos que saber la magnitud a la cual nos vamos a enfrentar, porque eso va a determinar el tamaño y los elementos que constituyen la restricción, el soporte como tal, para poder contener la carga a la cual va a ser sometido. La segunda pregunta es, ¿qué son los grados de libertad? Disculpen. ¿Y cuál es su importancia en la identificación para la selección y el diseño de los soportes? Esta parte es bastante importante porque a veces en los proyectos conversamos de grados de libertad, pero tenemos que estar conscientes de lo que es, ¿ok? Y qué grados de libertad estamos hablando. No es lo mismo hablar en un caso de grados de libertad restringido que grados de libertad libre al movimiento. Yo puedo decir 6 grados de libertad restringido o 6 grados de libertad totalmente libre. Son dos términos que tienen relación, por supuesto, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, en esta lámina estamos observando simplemente un sistema cartesiano X, Y, y Z, donde tenemos un punto en el espacio cualquiera que puede ser un punto de cualquier elemento o cualquier nodo en un sistema de tubería. Ese punto, si no tiene nada que lo restrinja, es libre de moverse en 6 direcciones. Llamemos direcciones en el sentido X, en este caso que estoy señalando, en el sentido Y, en el sentido Z y alrededor de los ejes. Por ejemplo, rotación alrededor del eje X, rotación alrededor del eje Y
y rotación alrededor del eje Z. Eso es lo que conforma los grados de libertad de cualquier punto en el espacio que el cual constituye un punto cualquiera de nuestro sistema de tubería. En este caso, pudiéramos estar asociando este punto a un punto que nos han dado en un documento de una isometría trabajada de el personal o el grupo de análisis de tensiones y flexibilidad, donde nos han indicado que ese punto eh, debe resistir una carga de tanto en X direcciones y tiene algunos movimientos libres. En esta misma lámina tenemos un ejemplo para ilustrar lo que es un grado de libertad. Si nosotros asumimos, por ejemplo, un elemento de sección rectangular dentro de un cubo que tiene un agujero también de sección rectangular, esta barra puede moverse en este sentido y si esto tiene suficiente longitud en relación a este elemento, podemos decir que él no va a rotar ni alrededor de Y ni alrededor de X por la misma geometría que tiene, que es rectangular, y también alrededor de Z. Más sin embargo, en las direcciones más X, en la dirección X y sentido más X menos X, es libre de moverse. Entonces, este sistema es de un grado de libertad porque permite mover en traslación alrededor de X. En el otro caso es este mismo que estoy señalando en este momento. Sin embargo, el elemento y donde va alojado el elemento de color rojo es de sección circular. Por lo tanto, va a tener este mismo movimiento, va a tener otro grado de libertad libre en este caso, va a poder rotar alrededor, en este caso en particular alrededor de X, entonces va a tener este elemento asociado a donde está alojado 2 grados de libertad. Y los otros van a estar restringidos. O sea, voy a tener de esos 6 grados de libertad, 6 grados de libertad, 2 que pueden moverse libremente más 4 que van a estar restringidos. Esto es importante a la hora de preseleccionar los soportes o preseleccionar las restricciones. La respuesta es sí, porque de esto va a determinar la correcta selección en función de una especificación de soportación o si hay la necesidad de diseñar un soporte, tengo que dar cuenta de esos movimientos que va a estar sometido el punto que estoy trabajando. Los grados de libertad pueden estar asociados a fuerza, eso me va a producir movimientos en el espacio de un punto, o van a estar asociados a momentos, bien sean momentos flectores, momentos de tipo torsional, que van a producir giros, en el caso de momentos rotacionales o algún tipo de momento alrededor de un punto, y también la fuerza de naturaleza es solamente fuerza, no fuerza por brazo, me van a producir normalmente traslaciones. Entonces, los grados de libertad asociados, por ejemplo, a esta porción de sistema de tubería que estamos viendo en pantalla, normalmente cuando estamos trabajando con análisis de tensiones y flexibilidad en sistemas de tubería o en cualquier otro sistema, en equipo también se puede presentar, van a estar asociados a puntos llamados nodos. Esos nodos nos van a dar, en el caso de que tengamos unos análisis, cargas, hacia dónde se va a mover la tubería, hacia dónde quiero restringir ese nodo como tal, para que finalmente la respuesta asociada a la restricción de esos grados de libertad en ese nodo me vayan a dar la misma respuesta referida a un cálculo que se ha desarrollado. Entonces, los grados de libertad son de relevancia conocerlos y manejarlos.
Todas estas restricciones, digamos, de tipo matemática, cuando estamos haciendo algunos cálculos de tensiones y flexibilidad, están asociadas a lo que son movimientos, a lo que son cargas, y esto no es más que la parte matemática que hemos hallado en respuesta a algunas condiciones que le hemos impuesto al sistema para que él se adecue de acuerdo a una norma específica a unos valores determinados. Pero al final, esta relación matemática que tenemos entre lo que hemos colocado en un sistema de tubería para que converja en relación a un código de diseño, tenemos que transformar toda esta cantidad de restricciones de esos grados de libertad que en la parte matemática del cálculo simplemente fueron algunas condiciones matemáticas que impusimos a los nodos. Ahora finalmente hay que transformarla en algo físico, como el que estamos viendo en pantalla. Estos soportes que están colocados acá a mano derecha, donde estoy señalando en la foto, son soportes de tipo primario, donde lo que estamos es aguantando la carga por peso de ese elemento o porción de elemento del sistema de tubería. En este caso tenemos una porción de una estándar de soporte donde hay un conjunto de piezas asociadas o elementos asociados en función de unas tablas características que tienen cada uno de estos estándares. Voy a poder seleccionar en función de mi carga y en función del movimiento que voy a tener en un nodo, voy a poder coger el elemento adecuado para transformar esa parte matemática que tuvimos del cálculo en la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una porción, como le estaba indicando, de un estándar de soporte, donde tenemos un patín. En este caso, el patín tiene que estar asociado en esta estándar de soporte con una carga determinada, y en función de esa carga determinada vamos a poder, y del diámetro del tubo, por supuesto, vamos a poder determinar el patín adecuado. Eso es lo que es parte de un estándar de tubería. Tenemos distintas configuraciones, distintos arreglos. Dentro de estos estándares hay una gran cantidad de elementos asociados que conforman lo que es el bill of material o la cantidad de materiales necesarios para poder construir o mandar a fabricar el soporte como tal. La tercera pregunta que se nos plantea es, ¿qué diferencia hay entre un soporte de tipo primario y un soporte de tipo secundario? Pues bien, hay dos grandes divisiones. Una asociado, digamos, propiamente al sistema de tubería, cómo se acopla la restricción o soporte al sistema de tubería, y otra clasificación asociada al proceso de fabricación y a los distintos componentes que conforman lo que es el soporte como tal. En esta lámina vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a cómo acoplamos, unimos o hacemos la anexión o el acoplamiento a nuestro sistema de tubería, vamos a tener elementos o restricciones de tipo primaria, las cuales son las que se unen o son los elementos que se unen directamente en el punto, en el nodo, y van acoplados firmemente a ese punto, a ese nodo. Y por otro lado, tenemos los soportes o restricciones de tipo secundario que normalmente van a contener al soporte primario. No necesariamente tenemos soporte primario y secundario. En muchos casos podemos tener simplemente soportes secundarios donde, por ejemplo, un sistema de tubería se apoya directamente en una estructura existente. Por otro lado, tenemos esta división que depende del método de construcción de la soportación asociada o las restricciones asociadas. Hay soportes de tipo comercial
Aun cuando, aquí me voy a detener un momentico, aun cuando tenemos un estándar de soporte, por ejemplo, un patín, donde esa especificación de soportación que tenemos en nuestros proyectos están bien desarrolladas, ese patín lo podemos mandar a fabricar a través de un taller metal mecánico o lo podemos tener ya directamente en stock en un proveedor comercial. Ahora bien, eh, ambos van a servir, los dos van a servir. Sin embargo, en ocasiones, no necesariamente el que vamos a mandar a construir sale más económico que uno de tipo comercial, porque hay algunas relaciones de tiempo. Entonces, ahí hay que tomar en consideración algunas decisiones de tipo, no solamente de tipo técnico, sino de tipo también de costo. Hay que ponderar las dos variables. Método de construcción estándar, si son contenidos, digamos, ya desarrollados y calculados previamente dentro de un estándar. Algunos soportes de tipo especiales, donde hay que hacer algunos cálculos asociados y algunos soportes mayores de tipo estructural. En esta lámina podemos ver, digamos, una diferencia entre lo que es un soporte de tipo primario y un soporte de tipo secundario. Por ejemplo, este patín está firmemente unido a través o acoplado a este sistema de tubería, esta porción que estamos viendo, a través de soldadura. Este patín descansa luego en un soporte o un perfil estructural que está adosado, acoplado a través de este pilar de hormigón. En este caso, esto es lo que se llama soporte de tipo primario y el que está acoplado directamente al pilar de hormigón es el soporte secundario. Aquí este es otro ejemplo. Esto es una porción de un tanque o pudiera ser también un recipiente a presión o un tanque. En este caso, estos dos elementos fabricados con tubo y que han sido, digamos, tapados en sus extremos y soldados a la vertical del tubo son elementos primarios, en este caso dummy o trunnium de ambos lados, y tenemos un soporte secundario que viene siendo esta cartela, este elemento con esta cartela que tenemos acá abajo, que finalmente está acoplado bien sea al tanque o al recipiente a presión a través de tornillos. Esto es lo que es un soporte de tipo secundario. El elemento primario descansa en este caso en el elemento secundario. Podemos tener el caso donde descanse directamente el tubo en un elemento secundario, sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un primario y un secundario? Básicamente es el acople en el punto. Podemos tener un patín, en vez de ser soldado, un patín que sea a través de abrazaderas o clamp, que esté firmemente unido en ese punto al sistema de tubería y sigue siendo un soporte de tipo primario. Aquí tenemos otra pregunta que, ¿a qué se denomina un soporte flexible? Básicamente en lo que es sistemas de tubería, vamos a tener la diferencia entre un soporte de tipo rígido y un soporte de tipo flexible. Es, hablando en términos matemáticos, es la K, la rigidez que ofrece ese elemento, esa restricción, ese soporte al movimiento que quiero o bien sea detener o bien sea que se mueva en determinada cantidad en ese punto. Un soporte flexible, por ejemplo, un muelle es el ejemplo clásico de un soporte flexible. Cuando sometemos una carga en ese punto específico donde queremos colocar ese muelle, ese punto va a ser capaz de moverse cierta cantidad. Sin embargo, con ese muelle o a través de ese muelle vamos a poder estar eh, sosteniendo lo que es la carga muerta o la carga primaria de peso en ese punto.
Esos muelles pueden ser bien colocados, como estar en esta imagen, un muelle de tipo can o botella, como quieran llamarlo, por debajo del bottom of pipe o la parte inferior de la tubería. En este caso está acoplado, por ejemplo, con un patín a través de abrazaderas o clamp y luego reposa en estos muelles de base en la parte inferior del tubo. También hay otros tipos de muelles que son flexibles, son elementos de tipo flexible, permiten el movimiento bajo determinadas características y son los llamados muelles de carga constante. La diferencia entre un muelle de carga variable y carga constante radica en la respuesta que va a dar ese muelle en función del movimiento al cual va a estar sometido en el punto a través de lo que quiera moverse el sistema de tubería. Me explico en este punto. Si un muelle de carga variable, yo le impongo un movimiento con una carga que va a ser transmitida del sistema de tubería al muelle, él va a responder por lo que se llama ley de Hooke igual K, rigidez por el desplazamiento, él me va a imponer una carga en respuesta. Recordando de física que toda reacción, toda fuerza va a producir una reacción en un punto. Si yo quiero aplicar una fuerza en determinado punto, yo voy a tener una reacción como respuesta. Y eso es lo que está sucediendo en los muelles de carga variable. Por el contrario, en los muelles de carga constante, si bien es cierto que hay una carga en función del movimiento, bajo un rango determinado de movimiento, por ejemplo, voy a asumir ahorita cualquier cosa, 0 milímetros hasta 100 milímetros o 150 milímetros de desplazamiento, la respuesta que me va a dar un muelle de carga variable va a ser prácticamente la misma. No es que sea cero, sino que bajo ese rango de desplazamiento la respuesta va a ser básicamente la misma. No se cumple en este caso la ley de Hooke porque esto tiene un mecanismo normalmente adentro, a lo interno del muelle, un mecanismo de 4 barras o un mecanismo de cam o de biela dentro que produce ese efecto de, a través de esa relación de momento con relación a algunos puntos internos del muelle, me van a dar una respuesta constante. No así los muelles de carga variable. Los muelles de carga variable, yo le impongo un desplazamiento y él me va a dar una reacción asociada a ese movimiento que le estoy imponiendo. Y es por eso que en ese tipo de muelles hay lo que se llama la variabilidad, que define la resistencia máxima que me va a dar ese muelle en función de la carga que yo le estoy imponiendo. En algunas ocasiones, en determinadas líneas o sistemas críticos, yo tengo que pasar de un muelle de carga variable, porque así me lo está solicitando el sistema, o me lo está imponiendo el sistema, a un muelle de carga constante. Porque si pongo un muelle de carga variable, el de carga variable me va a dar una reacción desfavorable sobre el sistema de tubería. ¿Cuándo usar un muelle de carga variable? Ya lo adelanté en la lámina anterior, cuando, digamos, tenemos movimiento no muy grandes, las cargas tampoco son muy grandes a sostener en ese punto. Por ejemplo, aquí tenemos un codo o la relación de un codo con, esto parece ser la descarga de un sistema de alivio, puede ser de cualquier equipo de calentamiento. Y esto obviamente va a sufrir un movimiento porque aquí a lo mejor se está manejando ciertas temperaturas. Sin embargo, si ese movimiento es grande y no se consigue acoplar a un muelle de carga variable, cuya variabilidad
no vaya a pasar de un porcentaje en función de ese desplazamiento, pudiera estar usando un elemento de carga variable. Es decir, en ese punto donde estamos viendo en este momento en la foto, tenemos dos muelles de carga variable y este elemento en operación se va a mover determinado movimiento, en este caso va a ser en la vertical. Esto me va a imponer una reacción sobre mi sistema de tubería. Recuérdense que aquí no se está viendo en la foto, pero esta varilla o esta barra conecta directamente en un punto más abajo con el sistema de tubería. Al moverse el sistema de tubería, voy a tener una reacción contraria al movimiento, ley de Hooke. Si esa reacción es mayor a lo que estamos esperando como respuesta en nuestro sistema, probablemente tenemos que cambiar a un muelle de carga constante. Entonces, carga variable, necesitamos estar dentro de unas condiciones de variabilidad, lo que se llama variabilidad, la reacción que va a imponer ese muelle sobre nuestro sistema de tubería. Si eso supera unos límites, tenemos que pasar a un muelle de carga constante. Sin embargo, esto hay que tener mucho cuidado porque pasar de un muelle de carga variable a un muelle de carga constante implica un costo considerable en un proyecto. Por eso uno va a una planta de cualquier tipo, vamos a hablar de refinación, que son plantas grandes. La gran mayoría de los muelles son de carga variable. Se procura que sea de carga variable. Si el sistema converge bajo un muelle de carga variable, bienvenido, porque el pasar a un muelle de carga constante implica mayor costo para el proyecto. Entonces, ¿cuándo usar un muelle de carga constante? Primero, cuando queremos controlar la variabilidad o que la variabilidad que tenemos en nuestro muelle de carga variable nos está perjudicando nuestro sistema de tubería y no logramos converger a unos valores de tensiones dentro del código que estemos diseñando nuestro sistema, a unos valores razonables, y es por eso que tenemos que pasar a un muelle de carga constante. Otra razón es porque el desplazamiento es considerable, es muy grande y eso hace que el muelle de carga variable vaya a ser contraproducente en ese punto. Es por eso que el llamado a resolver esos casos es el muelle con mecanismo de 4 barras como el que estamos viendo en este momento. Limitado, como dice esta lámina, donde el muelle de carga variable no puede ser usado por las condiciones mencionadas. Me da una respuesta desfavorable más que favorable. Entonces, debo pasar a un muelle de carga constante. ¿Cuál es la contribución de una correcta selección y diseño de una restricción para un sistema de tubería? Es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros no hacemos una selección adecuada, puede ser que la respuesta de los cálculos matemáticos que se han hecho en la realidad, en el cálculo como tal, nos han dado como respuesta en el cálculo bajo unas restricciones que se han colocado en los nodos, en los puntos donde tenemos que restringir los llamados grados de libertad. Si no lo hacemos correctamente, la selección o el diseño, si tenemos que diseñarlo en algún caso, la respuesta puede ser incorrecta. ¿Qué quiere decir con eso? Tal vez el sistema de tubería se desvíe un poco y siga pasando, digamos, o convergiendo de acuerdo al código de diseño que estemos utilizando. Pero si la selección no ha sido adecuada, posiblemente los puntos terminales o los puntos donde hay conexión con equipos, donde acopla, digamos, esos puntos, esas toberas, esas bridas de empalme,
con los equipos asociados, puede ser que se desvíen y podemos estar dentro del área insegura. ¿Por qué? Porque hemos pasado las cargas que nos han dado, por ejemplo, el fabricante de un equipo de presión, el fabricante de un tanque, el fabricante de una torre de enfriamiento o de un fan cooler, de tantos otros equipos, o una bomba API, cualquiera, o una bomba ANSI también. Entonces, la correcta selección de estos elementos van a repercutir no solamente en el punto o los grados de libertad que necesitamos, digamos, restringir en ese nodo, en ese punto específico, sino que van más allá. Podemos estar ocasionando, de no seleccionarlos correctamente, algún sobrecarga, algún sobreesfuerzo en los elementos a los cuales se conectan el sistema de tubería. Pero, ok. En esta lámina simplemente cuando estamos hablando de flexión o puntos que debemos controlar desde el punto de carga primaria, llámese en este caso peso, no solamente el peso del metal que constituye el sistema de tubería, todos los elementos asociados, las válvulas, el aislamiento, el fluido, todo eso va a generar peso. Y la deflexión es importante controlarla normalmente en elementos de tubería de sección pequeña, controlamos a través de lo que son los spans, las luces entre un punto y otro, y van asociados a algunas ecuaciones que dan cuenta de la distancia que debo tener de un punto a otro. En este caso, una está asociada a la deflexión máxima permitida. Por ejemplo, el proyecto ha dicho que máximo 6 milímetros o 12 milímetros de deflexión en el sistema de tubería es un criterio. Y en otro caso, va a estar asociada a lo que son esfuerzos admisibles. Son dos parámetros que tienen relación, sin embargo, en algunos sistemas, dependiendo del diámetro, se usa un criterio u otro. Esta es una de las partes más importantes, no solamente en el momento de diseñar un sistema de soportación y de restricción, sino también cuando estamos haciendo análisis de tensiones en cualquier tipo de escenario. Háblese de un sistema de tubería, háblese de un recipiente a presión o cualquier sistema que estemos analizando que tenga que ver con mecánica estructural. La rigidez es un término muy importante y relevante y también está asociado a los grados de libertad. Yo puedo tener, por ejemplo, un soporte de carga secundaria que me está aguantando, sosteniendo una carga primaria a través de un elemento primario que está acoplando ese elemento secundario al sistema de tubería. Si ese elemento secundario no tiene la suficiente rigidez, probablemente el cero que hemos asumido en los cálculos, de acuerdo a las restricciones que hayamos colocado en nuestro sistema de tubería, en el nodo particular, llámese X igual 0, Y igual 0 o Z igual 0, basta que sea 1 para el caso del ejemplo. Vamos a suponer que necesitamos detener el sistema de tubería en ese nodo particular tendiendo a X igual a 0. Si la rigidez del elemento secundario no es suficiente, probablemente la carga que esté imponiendo el sistema de tubería sobre ese elemento secundario transmitido a través del primario no es suficiente y el sistema se va a desplazar en vez del cero que es lo que queríamos y que es por medio del cual converge nuestro sistema de acuerdo al código, no va a ser el efecto si ese elemento secundario ha sido mal seleccionado. Me explico. Supongamos que tenemos un Cristo como el que estamos viendo en pantalla. Y el punto donde se acopla
ese elemento primario que tiene el sistema de tubería y que va a ser transmitida esa carga al elemento secundario, tiene una magnitud tal que hace que ese elemento secundario haga el movimiento como el que estamos viendo en pantalla, que en vez de tener con la carga que le estamos imponiendo al sistema de tubería a ese elemento secundario, en vez de tener 0, sea mayor. El resultado va a ser que la matemática asociada a ese cálculo no va a ser correcta. Entonces, en la medida que seleccionemos correctamente los puntos de restricción, tanto primarios como secundarios, correctamente en relación a las rigideces de nuestro sistema de tubería, en esa misma proporción vamos a estar acercándonos en la realidad, en la respuesta que va a dar el sistema de tubería en la realidad, a lo que es el cálculo que hemos realizado. Por supuesto, hay sistemas que no requieren un cálculo formal, sino que son sistemas de tubería que no tienen ninguna criticidad importante y que con algunas tablas simplemente podemos determinar la posición de cada uno de los elementos que van a resistir o van a soportar nuestro sistema. Aquí simplemente se está ilustrando lo que es la relación del movimiento, la K, en este caso la K del elemento. Si tuviésemos un sistema de tubería apoyado aquí con algunos elementos restrictivos que conectan con este elemento secundario, ese sistema de tubería le va a imponer una carga a ese elemento secundario. Tenemos que siempre tener en cuenta que hay varias rigideces asociadas cuando estamos trabajando en un sistema de tubería. ¿Cuáles son? Primero, tenemos la rigidez asociada al propio sistema de tubería, que no solamente sirve para la mecánica estructural, sino tiene que ver con la relación, en algunos casos, cuando tengamos que trabajar con vibración en sistemas de tubería, sabiendo que las vibraciones tienen que ver con frecuencias naturales de cada uno de estos elementos, y el sistema de tubería, al tener una K asociada y una masa asociada, vamos a tener una respuesta ante una frecuencia de excitación. Pero volviendo al caso de la mecánica estructural básica que estamos viendo en pantalla. Aquí tenemos una relación de la constante de rigidez. Esta constante de rigidez no es más que la rigidez del elemento asociado en esta dirección. Cada dirección tiene una rigidez asociada. Este elemento, este Cristo que estamos viendo acá, tiene una rigidez asociada en este sentido y también va a tener una rigidez asociada en este sentido. Si estamos hablando de un perfil o un pilar metálico estructural, como estamos viendo en este momento, que a lo mejor la sección transversal es igual en ambos sentidos, probablemente de acuerdo a los espesores de pared de este elemento, la rigidez en este sentido y la rigidez en este sentido es la misma, pero no siempre es así, porque podemos tener un perfil cuya sección transversal sea distinta y la respuesta de la K vaya a ser distinta. Entonces, ¿por qué es importante la rigidez en estas soportaciones, estas restricciones o sí, restricciones que me van a impedir o me van a controlar los grados de libertad? Porque en equipos de suma importancia, como el que estamos viendo en pantalla en este momento, una turbina de vapor, si nosotros nos controlamos la entrada de alta, media y baja de vapor, y imponemos a ese elemento, ese equipo, esa máquina, en este caso un steam turbine, una turbina de vapor, vamos a estar imponiendo algunas cargas no deseadas en las toberas que conectan el sistema de tubería con ese equipo, y si sobrepasamos una cantidad determinada, podemos estar dañando el equipo. Hay equipos que son sumamente sensibles a los movimientos. Este es uno de ellos. Normalmente las cargas en las toberas de estos equipos son muy bajas. No solamente
las cargas de fuerza, una carga de naturaleza fuerza netamente. También estamos hablando de momentos torsores. De hecho, cada uno de los fabricantes de estos equipos dan determinadas condiciones para sus equipos para que estemos del lado seguro del diseño. No, una cosa es estar del lado seguro del sistema de tubería y otra cosa es del lado seguro del equipo. Son dos condiciones que debemos cumplir. El sistema de tubería tiene que tener unas características, una configuración, unas restricciones, todos los elementos bien colocados de tal manera que converja a través de un código de diseño. Y también, por otro lado, tenemos que hacer converger que nuestro sistema de tubería acoplado al equipo asociado también cumpla con unas características determinadas. Ahora, ¿cuáles son estos sistemas críticos? En proceso de generación de energía, como el que estamos viendo aquí, esta pequeña turbina. Un compresor de gas de altas prestaciones, son equipos delicados, un compresor de tipo reciprocante, que no solamente las toberas pueden tener ciertas características desde el punto de vista de carga, lo que nos está diciendo el fabricante que debemos cumplir, sino que también cuando tenemos elementos de estos tipos de cavidad progresiva, reciprocante, producen ciertas pulsaciones en el fluido y eso va a inducir vibraciones en nuestro sistema de tubería que normalmente tendríamos que estar modificando a través de la relación de estas restricciones con el propio sistema. Un air cooler también, o un fan cooler, un aire enfriador, las toberas de estos equipos son delicados y entonces hay que hacer una correcta selección de estos elementos en cuanto a su rigidez, en cuanto al estudio de tensiones y flexibilidad que ha determinado el analista para que esto no vaya a ocasionar problemas. Hay otros tantos equipos que son de características delicadas. Ok, ¿cuáles son los soportes singulares y cuándo usarlos? Bueno, estos tipos de soportes normalmente cuando ya no hay, digamos, alternativa desde el punto de vista de la selección de un estándar de soporte, o no disponemos de uno comercial, o tenemos que hacer la combinación de varios elementos, tenemos que hacer algunos diseños, algunos cálculos asociados que permitan garantizar que ese soporte que vamos a colocar en determinada posición cumpla desde el punto de vista de lo que se quiere del cálculo asociado y también de la seguridad asociada al mismo. No es este el caso, aunque este es un apoyo bien singular. Eh, Algunos son combinaciones, por ejemplo, podemos tener en algún estándar de soporte, a lo mejor tenemos diseñado o preestablecido este pórtico de 2 niveles, sin embargo, a lo mejor las cargas laterales son mayores que lo que establece ese estándar de soporte y entonces tenemos que hacer uso de algunos bracing, algunas diagonales para sostener carga y eso hay que calcularlo para ver si estamos dentro de lo que se espera. ¿Ok? Recordemos que el sistema de tubería per se tiene una rigidez. El elemento primario tiene otra rigidez, el elemento secundario tiene otra rigidez y las rigideces asociadas a lo que queremos detener en determinados puntos tienen que estar cónsonos, sobre todo con el elemento secundario. Con el elemento primario también, aunque estos elementos por naturaleza son más rígidos que esto. Entonces el diseñador o el propio diseñador de soporte en conjunto con el analista de tensiones debe decidir cuando hay una desviación en lo que es el estándar de soporte como tal. Y podemos tener arreglos que de soportes especiales o característicos singulares como el que estamos viendo aquí. Tenemos un muelle con un pórtico asociado, con una estructura principal, con un patín, todo esto
conforma lo que normalmente yo le llamo mecano, un Lego, y tiene una serie de piezas que hay que, digamos, especificar, hay que calcular y diseñar para poder obtener este arreglo particular. Algunas estructuras de tipo elevadas como esta, normalmente hay que calcularlas, son estructuras de cierto tamaño que no necesariamente están contenidas dentro de un soporte, una especificación de soporte de tubería, y hay que tomar en cuenta algunos cálculos de la estructura, la mecánica o la resistencia de materiales, como quieran llamarla, para poder hacer la selección y el armado de todos esos elementos para que constituyan el soporte final que deseamos para contener ¿qué? La restricción o los movimientos en un punto particular. ¿Cuál es la diferencia en estos casos de uno que esté en el estándar y uno que haya que calcular? Digamos que va a consumir más tiempo, más recursos desde el punto de vista de los profesionales involucrados en lo que es el desarrollo del proyecto, porque revisten o hay que ejecutar algunos cálculos que sustenten el diseño que se está haciendo. Puede ser más costoso dependiendo del arreglo y los elementos que constituya el soporte y el tiempo y fabricación del montaje de esa restricción o ese soporte como tal. Finalmente, yo siempre coloco en la mayoría de los webinars que he impartido eh, famoso, digamos, matemático y físico, entre otras actividades que desarrollaba, ley de Hooke, o el señor Hooke, Robert Hooke, donde esta ecuación, la persona que quiera estar en contacto directo a lo que es tensiones, estrés y flexibilidad, y en la parte de soportación tiene que estar bastante claro de lo que esto significa. Y claro está, esto siempre y cuando estemos del lado de la linealidad de los sistemas, porque esto obedece a una recta, a una línea. F es igual a K por desplazamiento. Y al final nos va a dar una fuerza. Y una fuerza que si lo trasladamos a las fotografías que se presentaron en las láminas anteriores de un muelle, puede estar relacionado con ese muelle, al propio muelle como tal, como el que estamos viendo aquí, o puede estar relacionado al propio sistema de tubería. Si yo le impongo una carga a un sistema de tubería, él va a tender a dar una respuesta. Y una respuesta, si estamos, siempre y cuando estemos del lado lineal, bajo ciertos parámetros, vamos a tener una respuesta de este tipo. Y esto funciona para todos los elementos, digamos, que unen a nuestro sistema. En el caso de los soportes, también. Si vamos a ver el Cristo, tenemos una carga, digamos, en el plano horizontal. Si tratamos de mover ese Cristo, vamos a tener una respuesta en función de K, de la rigidez de ese elemento en la dirección que le estoy imponiendo la carga, y un desplazamiento. Y eso me va a dar una carga asociada en el elemento. Bueno, muchas gracias hasta el momento. Se abren las preguntas si tienen algún tipo de pregunta. Carlota. Muchas gracias, Ricardo, por todo esto. Bueno, pues Hernán ha hecho varias preguntas, así que vamos a ir poco a poco. A ver, nos dice Hernán que si tenemos algún ejemplo del documento de especificación de soportes que les podamos facilitar. Bueno, dentro del adiestramiento, el curso que impartimos, tenemos varios materiales que, en el caso que estén interesados en hacer el adiestramiento, siempre se suministra esa información. Vale. Siguiente pregunta dice,
¿Existen reglas prácticas para empezar a contemplar realizar análisis de flexibilidad y estrés o solo lo define el equipo asociado? Por ejemplo, a partir de cierto delta de temperatura, de T, o a partir de determinada presión, sí, de temperatura, o a partir de determinada presión se debería hacer el análisis. Vale, muy buena pregunta, me gusta esa pregunta. Realmente los análisis de tensiones y flexibilidad en sistemas de tubería obedecen a muchas cosas. Voy a mencionar algunas de ellas. Probablemente se me escapen porque hay muchas o hay varias. Una es la que has mencionado, la diferencia de temperatura, ¿ok? Entre la temperatura de instalación y la temperatura final que va a operar el sistema de tubería. Ese delta T, si es grande, ¿en qué va a influir? Por supuesto que va a influir en lo que se llama rangos de desplazamiento térmico. Tenemos una posición de todos los elementos que constituyen ese sistema de tubería. Al verse sometido a un diferencial de temperatura apreciable, todos esos elementos van a crecer. No solo en la parte longitudinal, en la parte circunferencial también va a crecer el tubo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de análisis de tensión y flexibilidad, a menos que sea un punto muy localizado, se desprecia el crecimiento circunferencial, pero el longitudinal sí va a ser considerable. Y si tenemos que controlar ciertos movimientos a los equipos donde se acopla, hay que controlar esos desplazamientos. Y por otro lado, tenemos que la definición de un sistema que haya que analizar puede estar determinado por las cargas que tenemos que cumplir en un equipo. Por ejemplo, una bomba API 610, una bomba de refinación, o un recipiente a presión, o un equipo delicado como el que estábamos viendo hace un rato en una de las láminas, una turbina de vapor. Esos son equipos de ciertas características que si le imponemos movimiento no deseado, podemos ocasionar grandes problemas. Entonces, hay un documento llamado Criterios de Estrés y Flexibilidad o de Tensiones y Flexibilidad, depende en qué parte del mundo estemos ubicados, Pipe Stress Analysis Criteria o tensiones y flexibilidad, los criterios de tensión y flexibilidad, esfuerzo, como quieran llamarla. En ese documento se vacían una serie de características por medio de los cuales se dividen esos sistemas a analizar en casos críticos, en casos no críticos, en casos medios, en casos de menor importancia. La presión, sistemas de alta presión, también normalmente hay que hacer algunos análisis, sistemas de grandes diámetros, aún siendo de bajas temperaturas, los sistemas de grandes diámetros tienen una rigidez muy grande debido a la inercia de la sección de propio tubo y eso puede ocasionar solamente por cargas primarias algunos problemas. Otros sistemas pueden ser de tipo ocasional, como los sistemas asociados a descargas de válvulas de alivio. Los sistemas de cargas de válvulas de alivio son, digamos, sistemas que son, normalmente hay que analizarlos porque son descargas en función muy corta del tiempo y eso puede ocasionar grandes tensiones y esfuerzos en nuestro sistema de tubería que vamos a tener que controlar de alguna forma a través de algunas restricciones. Entonces, criterios, hay varios. Depende de los equipos asociados, depende de la temperatura, depende de las dimensiones de los sistemas de tubería. No es lo mismo estar hablando de una tubería de 10 pulgadas de agua de servicio que una tubería de 10 pulgadas de vapor de alta o vapor de media en un sistema de vapor como tal, o una línea de condensado de alto diámetro, de diámetro considerable y de algunas condiciones desde el punto de vista de longitud grande. Mayor longitud asociado a la temperatura, vamos a tener mayores movimientos. Si necesitamos restringir esos movimientos debido a temperatura, la respuesta en función de carga va a ser considerable en determinados puntos. Adelante, Carlota.
Bueno, pues Hernán sigue preguntando que si le podrías dar ejemplos de soportes fijos que restrinjan los 6 grados de libertad. Ok, perfecto. Ese era, pero no es la misma persona que estaba preguntando en este momento. Sí, es la misma, Hernán. Es que Hernán. ha hecho varias Ah, preguntas. vale, perfecto. Bueno, Hernán, sí. Eh, Te voy a poner un ejemplo. Una restricción que contenga los 6 grados de libertad es difícil conseguirlo. Me explico. Normalmente los elementos, dentro del curso hay algunos ejemplos, pero no son fáciles de conseguir, porque los elementos en alguna posición son muy rígidos y en otras posiciones o en otro sentido, vamos a suponer que estamos hablando de un eje cartesiano normal, no polar, un eje cartesiano X, Y, Z, en algunos sentidos son muy rígidos, en los otros son más débiles. Entonces, probablemente para nosotros poder hacer un elemento muy rígido, tendríamos que añadir algunos elementos adicionales para aumentar la rigidez en determinado sentido. Te voy a poner un ejemplo práctico. Cuando salimos de una estación de flujo, que tenemos que bombear crudo petróleo de un punto de esa estación de flujo hasta un mejorador, hasta una refinería, normalmente se sale con un bloque de anclaje. Eso sí normalmente lo pudiéramos considerar como un anclaje total. ¿Qué es anclaje total? Los 6 grados de libertad, ese elemento que estamos colocando en ese punto, tiene la suficiente rigidez que me va a permitir decir que matemáticamente yo voy a tener restringido x igual 0, y igual 0, z igual 0, rotación alrededor de x igual 0, rotación alrededor de y igual 0 y rotación alrededor de z igual 0. Pero son pocos los ejemplos que hay de eso para lograr a través de elementos metálicos una rigidez, digamos, por hablarlo en términos matemáticos, tendiendo a infinito, no es fácil. Entonces, probablemente muchas veces confundamos el término anclaje total. Hay que ver la relación que tenemos de rigidez. Pero no todos los sistemas ameritan ese análisis. Hay que ver la criticidad del sistema de tuberías que estamos analizando. ¿Vale? Adelante, Carlota. Bueno, pues Hernán te vuelve a preguntar. Dice, en Vale, la lámina que hablaba de soportes especiales mostrabas unos con abrazadera. He visto esta configuración en algunos lugares. ¿Cuál vale. es el porqué de que dichas abrazaderas estén diagonales? ¿Es para facilitar el montaje y el ajuste? Ajá, vamos a la lámina que me estás mencionando. Ajá, por ejemplo. Ok, sí. Básicamente la razón por la cual se colocan esas abrazaderas o clamp, como quieran llamarlo, siempre dependiendo del lugar donde estemos ubicados del globo terrestre. eh, Esas diagonales están colocadas diagonalmente porque si, por ejemplo, los colocásemos en el plano horizontal, el distanciamiento que vamos a tener entre una tubería y otra va a ser mayor porque probablemente van a chocar esos puntos de clamp en la parte donde tiene la tornillería, los tornillos, estos tornillos con el clamp. Si los colocamos en horizontal todo, el distanciamiento entre el centro del tubo, o lo que se llama center line de un tubo y el center line del otro, se van a hacer mayor. Y por lo tanto, nuestra soportación también va a ser mayor. Recordemos que la ingeniería no es solo hacer correctamente la parte técnica, sino que también tenemos que hacer o conjugar la parte de costo. Si separamos más o mayor lo que es la parte, no sé si están viendo la lámina, disculpa, si se ve, Carlota. Se ve la lámina, Ah, sí. vale, ok. Sí, tendemos a separar más eso, como lo estaba mencionando, vamos a tener un mayor costo asociado porque tenemos que darle, por ejemplo, a este pórtico
un mayor distanciamiento. Es por eso que la relación de la posición de diagonal nos permite acercar más estas tuberías y llegar, por ejemplo, si no tuviésemos ni aislamiento ni la necesidad de poner los clamps, tiende a llegar a ser lo mínimo necesario para que no haya interferencia entre un tubo y otro. Eso es lo ideal. Si lo podemos poner horizontal, no es lo más recomendable porque vamos a incrementar costo. Adelante. Perfecto, pues mira, te pregunta David, dice, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Podrías explicarnos el proceso para ser certificado por ASME, que me imagino es similar para todas las áreas, recipientes, tuberías, soportes, etcétera? Gracias. Vale, bueno, hay varios procedimientos. Me está preguntando para ser certificado ASME. Sí, que si le podrías explicar el proceso para ser certificado por ASME. A ver, yo quiero hacer una aclaración, Vale. ¿vale? La certificación ASME son tres niveles. Está la certificación ASME de un curso, la certificación ASME de un instructor, como es el caso de Ricardo, y la certificación ASME de la institución. En el caso de Arben, no es solo la institución Arben la que está certificada por ASME, sino que también lo están la mayor parte de nuestros cursos que se pueden sacar con la titulación de ASME, ya sea en un curso en directo a través de Teams o en un curso autodirigido donde podéis entrar y ir cada uno a vuestro ritmo y poco a poco y obtener esa certificación ASME. Y luego, por último, está la certificación del instructor en sí, que es lo que tiene Ricardo. No sabemos muy bien a qué es lo que te estás refiriendo, David. Bueno, mientras yo voy a contestar, te voy a dejar beber agua, Ricardo, y mientras yo voy a contestar a Vale, Hernán. Hernán te da adelante. las gracias por la presentación y las respuestas, que está todo muy claro, y pregunta que si nos enviarán la grabación. No, la grabación no se envía, pero la podréis ver todas las veces que queráis en nuestro canal de YouTube. Por eso grabamos los webinars. Todos los webinars que realizamos los colgamos en nuestro canal de YouTube para que los podáis ver todas las veces que sean necesarios, o incluso si queréis recomendárselo a algún compañero o amigo. Oye, pues mira, he asistido a este webinar, no pudiste estar. Bueno, pues mira, no te preocupes que aquí tenemos el webinar grabado para que cualquiera lo vea. Vale, pues mira, aprovechando todo este rollo que acabo de soltar, David nos pregunta y dice, vale, él lo que quiere saber es para ser certificado. ¿Cómo lo estás tú, Ricardo? Para poder a futuro pues también brindar estos certificados como instructor. Bueno, vale, hay una serie de procedimientos que exige ASME. Te puedes meter a través de la página de ellos y normalmente te piden una serie de información desde el punto de vista de tu carrera profesional y también tienes que hacer algunos exámenes. Y en función de la respuesta que se dé de eso, tanto el examen como de tu carrera profesional durante tanto tiempo y el área de conocimiento a la cual quieras hacerte instructor, ellos te van a certificar o no, dependiendo de tu grado de conocimiento. Adelante, Carlota. Bueno, pues espero que a David esta respuesta le haya sido de interés y que haya quedado todo claro. Sí me gustaría recordaros, perdón que se me va un poco la voz, sí me gustaría recordaros que, bueno, si os ha gustado este webinar, que sepáis que la semana del 13 al 16 de junio, Ricardo va a dar este curso así a través de Teams en directo, 4 horas al día durante 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde, hora de Madrid, España. Podéis inscribiros a través de nuestra página web. Actualmente el curso tiene un descuento ya
incluido. Además, este curso está certificado por ASME y podéis obtener el certificado de ASME con este curso en directo. Y si os inscribís 15 días antes del inicio del curso, que como veis estamos a tiempo, pues podéis obtener un descuento adicional al precio que viene estipulado en la web. De momento, Ricardo, ya te iba a llamar David, porque he leído que nos había preguntado David. No, de momento, Ricardo, no tenemos más preguntas, así que, bueno, pues me gustaría dar las gracias a todos los asistentes que han estado con nosotros, a ti también, Ricardo, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Carlota, y muchas gracias a todos los que han asistido al curso. Y también muchísimas gracias por las preguntas, porque bueno, eso demuestra todo el interés que habéis puesto en este webinar y bueno, pues sobre todo a Ricardo, como bien nos ha dicho, pues le ha encantado las preguntas, son preguntas muy buenas, son preguntas que demuestran pues todo ese interés, esas ganas de aprender y que como habéis podido observar, Ricardo ha contestado encantado. Sin más, pues nada, despedirnos por hoy y recordaros, como bien os hemos dicho antes, que tendréis este webinar, al igual que todos los webinars que hemos hecho en Arben, en nuestro canal de YouTube. Simplemente tenéis que poner en YouTube Arben y directamente accederéis a nuestra página de YouTube y allí tendréis todos los webinars. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.